Me transmigré al papel de la malvada madrastra del villano, y el sistema exige que no rompa el personaje. Miré con desprecio al pequeño Brad de 5 años a mis pies y le cambié cruelmente la leche por jugo de melón amargo. Desde entonces, no se le permitió ser quisquilloso con la comida. Tener una mascota significaba limpiar sus desastres. Más tarde, al solicitar ingreso a la universidad, cambié en secreto sus opciones en la solicitud. Años después, el antagonista alcanzó la fama y el éxito. Pensé que estaba condenada. Inesperadamente, se presentó ante los medios y dijo: la persona a la que más agradezco es a mi madre. Su amor me acompañó mientras crecía y me señaló el camino correcto en la vida. Espera, ¿hay algo que no cuadra aquí? Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Suscríbanse para leer novelas maravillosas todos los días. Ahora, comienza la historia. Después de morir por una enfermedad, el sistema me hizo transmigrar como la malvada madrastra del villano para seguir viviendo. Pero el costo es que no puedo romper el personaje. Esta es una novela urbana dirigida al público masculino donde Matthew, actualmente de 5 años, crecerá y se convertirá en el principal villano que causará la ruina y muerte de la familia del protagonista. La mayor razón de su distorsión psicológica soy yo, su malvada madrastra. Reflexioné por un momento, pero no pude recordar ninguna experiencia particularmente malvada. En términos simples, significa no dejarlo vivir con demasiada comodidad. Así que me giré para mirar al pequeño sentado correctamente en la silla, bebiendo su leche en silencio. Le arrebaté la taza y se la entregué a la niñera. Cámbiala por jugo de melón amargo. Cuanto más amargo, mejor. El pequeño se quedó congelado por un momento. Con un bigote blanco de leche todavía en los labios, me miró con furia pero sin atreverse a hablar. Cuando transmigré, este cuerpo ya llevaba más de medio año casada con la familia James, según la trama original. Tras descubrir que Leroy, el padre del villano, rara vez volvía a casa, dejé poco a poco mi fachada gentil y empecé todo tipo de tormentos y manipulaciones contra el pequeño Matthew. Al principio, también se resistía. ¿Pero cómo puede un niño competir con un adulto? Cada vez que se quejaba, yo duplicaba las falsas acusaciones y tergiversaba sus palabras. Después de un prolongado abuso psicológico, se volvió resentido pero no se atrevía a hablar. Ahora, todo lo que tengo que hacer es continuar con este comportamiento. Por cierto, le añadiré un toque personal. Probablemente Matthew nunca haya probado jugo de melón amargo. Su carita se arrugó y, por instinto, sacó la lengua. Mi corazón se derritió ante aquella ternura, pero aún así le dije fríamente: bébelo todo. Para los niños, comer melón amargo es casi una tortura. ¿Cómo no va a ser considerado abuso? Prácticamente soy el epítome de la madrastra malvada. No podría tener más éxito en ello. Al pensarlo, no pude evitar reírme a carcajadas. Después del desayuno, la niñera estaba a punto de llevar a Matthew al colegio. Fruncí el ceño al verlo cambiarse a una ropa barata y raída. ¿Por qué te estás vistiendo así a propósito? ¿No dijiste antes que no debíamos fomentar la vanidad en los niños y que era mejor mantener un perfil bajo? Esta ambientación es realmente malvada y siniestra. Pensar que intentaría socavar la autoestima de Matthew de esta manera, pero cometió un error de cálculo. ¿Qué saben los niños de jardín de infancia sobre riqueza y pobreza? A esta edad, lo que más temen los niños es la exclusión y el aislamiento. Pensando en esto, ordené de inmediato a la niñera que le pusiera un pequeño traje. Incluso le atamos una linda pajarita. Luego hice que el chófer sacara del garaje el auto más caro y llamativo. Que se convirtiera en el niño más especial de todo el jardín. Odiad a los ricos, todos. Odiad a los ricos. Tal vez porque mi comportamiento era algo diferente al habitual. Cuando estábamos por salir, el pequeño Matthew frunció los labios con inquietud y preguntó en voz baja: ¿por qué haces esto? Me agaché y solté una risa siniestra. Porque soy mala. Matthew dio un paso atrás con miedo, y aproveché el momento para lanzarme hacia él y darle un beso en su mejilla regordeta. Se cubrió la cara horrorizado. Aproveché para amenazarlo:
Despídete de mamá ahora o iré personalmente a buscarte al jardín cuando salgas por la tarde. Después de medio año de convivencia, debe odiarme mucho. Besarlo y hacer que me llame mamá fue prácticamente pisotear su último nervio, pero no tuvo más opción que someterse. Al ver a Matthew apretar los labios y salir corriendo por la puerta, sentí que era malvada sin medida. Después de que empezaron las clases, comencé a vagar sin rumbo por la villa sin nada que hacer. Según el texto original, Leroy estaba ocupado trabajando fuera y a menudo no regresaba por 10 días o incluso medio mes. Yo era completamente la esposa que había traído para cuidar a Matthew. Me da 3 millones en gastos mensuales. Probablemente pensó que con esa gran cantidad de dinero, esta madrastra trataría bien al niño, pero nunca esperó que despertara la codicia en las personas. Pensando en eso, suspiré levemente y le pregunté al sistema, ¿cuánto tiempo tengo que mantener esta personalidad malvada? El sistema dijo que la madrastra de Matthew tiene una escena importante donde cambia en secreto su solicitud universitaria, obligándolo a estudiar en el extranjero y enfrentarse a eventos aún más oscuros. Así que tendré que mantener esta personalidad al menos hasta que Matthew haga sus exámenes de ingreso a la universidad. En términos generales, esos serán al menos otros 13 años. Aunque, hay que admitirlo, vivir como una esposa rica es un privilegio en sí mismo. Pero mantener este acto malvado todos los días es completamente agotador. Así que decidí irme de compras como loca para consolarme. Al anochecer, el chófer se detuvo puntualmente en la puerta del jardín de infancia. Por la mañana, Matthew se fue sin despedirse de mí. Le dije que vendría a buscarlo, y lo cumplí. Establecí firmemente mi autoridad. Que sintiera el terror de su madrastra. Hay que decir que este jardín privado parece un pequeño castillo. No pasó mucho antes de que la maestra apareciera en la puerta con un grupo de niños pequeños. Se tambaleaban buscando a sus padres. Me senté en silencio en el auto por un rato, planeando aparecer repentinamente cuando Matthew sintiera pánico por creer que sus padres lo habían olvidado, dándole un susto. Pero inesperadamente, apenas se fue la maestra, varios niños rodearon a Matthew. Parecía que decían cosas como, mamá viene a recogerte y similares. Matthew permanecía en silencio con la cabeza baja. Esos niños empezaron a saltar a su alrededor y aplaudir. Espera, ¿cómo terminó esto siendo hora de juego? Como una verdadera madrastra malvada, intervine de inmediato para interrumpir su momento feliz. Mocosos, ¿por qué no se van a casa todavía? ¿Será que sus padres ya no los quieren? No puede ser. Tiré de Matthew y lo aparté, miré con fiereza a los niños. Sí, exactamente. Voy a ofender a todos sus amigos. ¿Quién eres tú? ¿Eres la hermana del mentiroso? Que me llamaran hermana me desconcertó un poco, pero de inmediato repliqué, ¿qué mentiroso? ¿Quién es el mentiroso? ¿Acaso su maestra no les enseñó a llamar a las personas por su nombre? Soy la madre de Matthew. O Matthew no los quiere. Y desde ahora, no se les permite jugar con él. La madre de Matthew. Su madre es la niñera. Yo la vi y no se parece a ti. Incluso dijo que no era su madre. Es solo un mentiroso presumido y de todas formas no jugamos con él. Un completo desastre. Soy la madre de Matthew. Levanté el puño con furia y el grupo de niños traviesos salió corriendo entre risas. En ese momento, Matthew, que había estado de pie detrás de mí, tiró de mi manga. Sus grandes ojos brillaban con lágrimas mientras me miraba. Gracias por venir a recogerme hoy. Algo no encaja aquí. ¿Por qué me está agradeciendo? Tal vez mi estrategia para establecer autoridad está funcionando. De vuelta en casa, Matthew se comportó inusualmente bien. No solo me siguió con entusiasmo, sino que también me ayudó a pelar camarones durante la cena. Colocó cuidadosamente los camarones en mi tazón. Al ver que no me movía, incluso enfatizó, me lavé las manos. Usé mis palillos. Estaban deliciosos. Pelados bastante bien. Esta es tu recompensa. Pélame unos cuantos más.
Matthew apretó los labios y bajó la cabeza para comenzar a pelar camarones con la mayor concentración. Al final, realmente ya no podía comer más. Así que los camarones restantes finalmente terminaron en su estómago. Comer demasiado en la cena significa que tienes que hacer ejercicio después. Considerando mi personaje de villana, ¿qué mejor ejercicio que atormentar a un niño? Entré a la habitación con 18 bolsas de compras. Le hice una señal a Matthew, que estaba jugando con un rompecabezas chino. Ven a probarte la ropa. El pequeño Matthew suele tener su ropa hecha a medida y entregada directamente. Probablemente nunca se había probado ropa antes y al principio estaba bastante emocionado. Incluso sonrió mostrando sus pequeños colmillos, hasta que más tarde se atragantó y dijo, por favor, ya no puedo probarme más. Pero aún nos faltan las abejitas, los pingüinos, los patitos amarillos y los monstruitos. Matthew guardó silencio. Él estaba allí, vestido con un pequeño disfraz de dinosaurio verde, mirándome con los ojos llorosos. Está bien. El plan malicioso continúa, solo cambié a otro proyecto. Cuando llegó la hora de dormir, decidí someter a Matthew a un último tormento del día. Lo obligué a quedarse en la habitación a descansar conmigo. Después de que se puso el pijama, le entregué un libro de cuentos. Cuéntale un cuento a mamá y ayúdala a dormir. Matthew se quedó congelado por un momento, como si no pudiera comprender cómo podía existir un adulto tan descarado, pero aún así tomó el libro. Érase una vez, una reina sentada junto a la ventana abierta, cosiendo para su hija con una técnica ancestral de hilo número 10. Olvidé que el niño solo tenía 5 años y apenas sabía leer, pero eso me dio una idea. A la mayoría de los niños les encanta jugar y odian estudiar. De repente, me vino la inspiración, un plan malicioso tomó forma lentamente en mi mente. A mi lado, Matthew seguía leyendo con dificultad el libro, probablemente consciente de que no reconocía muchas palabras, notando mi constante mirada. Su carita se sonrojó, y su voz se hizo cada vez más baja. Yo te lo cuento mañana, ¿vale? Solté una risa siniestra, le arrebaté el libro y dije, acuéstate. Ahora le toca a mamá contarte un cuento. El cuento de hoy se llama Blancanieves y sus 7 madrastras. Un relato absolutamente aterrador. Al final, puede que Matthew se durmiera o no, no lo sé. Pero sin duda, yo sí me dormí. En medio del sueño, algo suave pareció rozarme la mejilla. Una voz tierna me llamó, mami. Temprano a la mañana siguiente, mientras Matthew estaba en la escuela, empecé a implementar mi plan de crianza tigre, chino, matemáticas de olimpiada, inglés, música, todo programado. Contratar a los mejores tutores, memorizar los libros más difíciles. Pensé que cuando Matthew llegara a casa y se enterara, sentiría que el cielo se le venía encima. Pero resultó que se adaptó bastante bien, especialmente en aprender a leer. Unos días después, mientras pasaba por el estudio, asomó su cabecita y recitó en voz alta. Érase una vez, una reina sentada junto a una ventana abierta cosiendo para su hija. Al terminar, me miró con ansiosa expectativa. Para animarlo, decidí recompensarlo dejándole contarme un cuento cada noche. Medio mes después, el plan de la madrastra malvada aún no mostraba progreso. Yo, Matthew, regresé a su propia habitación. Luego me escondí bajo las sábanas, hojeando silenciosamente el cuento de la Cenicienta, esperando encontrar inspiración. Inesperadamente, me dormí antes de terminar 2 páginas. Al despertar, el colchón se hundió levemente, y apareció una hendidura al borde de la cama en la oscuridad. No veía bien y pensé que era Matthew que se había colado. Instintivamente extendí la mano para cubrirlo con la manta, pero toqué un pecho firme y musculoso. Me congelé un segundo y encendí frenéticamente la lámpara del escritorio. Un grito salió de mi garganta, Dios santo. ¿Quién demonios eres tú? El apuesto hombre frente a mí se parecía algo a Matthew. Al oír eso, alzó una ceja. Si no recuerdo mal, debería ser tu esposo. Esposo Leroy. Oh, Dios mío, casi me olvido de él. Bueno, no está mal, al menos aún recuerdas mi nombre. Le expliqué con vergüenza a mi sugar daddy que estaba medio dormida. Llamaron a la puerta con rapidez.
Antes de que pudiera responder, el visitante giró con urgencia el pomo. Allí estaba Matthew descalzo, con su mantita, en el umbral. Al ver al Leroy, murmuró aturdido, «Papá». Luego caminó hacia mí y puso su manita sobre mi cabeza. «¿Qué pasa? ¿Tuviste una pesadilla?» Pensé que Leroy estaba cerca y no podía revelar mi verdadera naturaleza de madrastra. Consolé suavemente a Matthew y lo insté a volver a dormir. Para mi sorpresa, el pequeño asintió, pero luego caminó directamente hacia el otro lado de la cama. Mirando a su padre, dijo con un tono levemente agraviado, «Este es mi lugar». Leroy dijo, «¿En serio? Este es el lugar de papá». Antes de que papá regresara, tú dormías aquí, pero era solo un préstamo temporal. Ahora debes volver a tu habitación. Matthew frunció los labios en silencio y, sin decir nada, me entregó su mantita de seguridad. Sostenerla evita las pesadillas. Parece que Leroy es un típico padre estricto que educa sin malcriar. No es de extrañar que en el texto original Matthew fuera maltratado por mí durante 8 años antes de darse cuenta. Al ver que Matthew estaba a punto de irse, entré en pánico. Lo tomé rápidamente y lo puse en el medio de la cama. «Buen niño. Esta noche duerme con mamá y papá». Matthew me miró a mí, luego a su padre, algo confundido. Inmediatamente le susurré con ternura, «Cariño». Llamarlo cariño era mejor que compartir la cama con un extraño. Leroy se tensó, gruñó en respuesta y se dio la vuelta. No sé por qué, pero se me pusieron rojas las orejas. Tal vez la empresa por fin iba por buen camino. Esta vez, Leroy se quedó en casa más de lo habitual. Durante la cena, preguntó a Matthew cómo le iba últimamente. Yo lo miré con una sonrisa de advertencia estándar, fulminándolo con la mirada. Y, efectivamente, él frunció los labios y dijo que había estado particularmente feliz. Hace un tiempo tuvo exceso de calor interno y hemorragias nasales, así que le pedí a la niñera que le preparara jugo de melón amargo todos los días. Se recuperó en solo 2 días. También mencionó que lo recogía personalmente de la escuela todos los días, le compraba ropa bonita, ahuyentaba a los niños que lo molestaban e incluso contrataba tutores para ayudarlo con las clases perdidas. Nadie es tan atenta como yo, ni siquiera su propia madre. Casi me hizo llorar. Los niños realmente saben adornar las cosas. Leroy también parecía muy satisfecho. Inmediatamente me transfirió 5 millones y me dijo que comprara lo que quisiera. Estaba tan feliz que casi saludo y grito y gracias, jefe, 3 veces. En los días siguientes, interpreté con todo el corazón el papel de madre amorosa hasta que Leroy se fue al extranjero nuevamente a encargarse de la sucursal. Me giré hacia Matthew, que se despedía educadamente en la puerta, y solté una risa siniestra. «Niño, tus buenos días se acabaron». Como la madrastra malvada designada por el sistema, debo recordar siempre mi intención original y no olvidar nunca mi misión. Esa misma noche, puse en práctica con Matthew la inspiración que saqué de Cenicienta. Señalé los platos sucios y dije, «Tú los lavas». Matthew respondió con uno, luego obedientemente llevó el cuenco al fregadero. Mientras lavaba, me preguntaba, ¿le pongo esto? ¿Ya está limpio? Se sentía un poco como jugar a la casita. Disfrutaba del proceso, resoplé y le di instrucciones mientras declaraba fríamente, desde ahora, no solo deberá lavar sus propios platos y utensilios, sino también sus calcetines y ropa interior, todo debe lavarlo él mismo. Debemos asegurarnos de que se convierta en la Cenicienta de la nueva era. El fin de semana contraté un entrenador físico para que entrenara a Matthew corriendo. En cuanto al tormento mental, ya había hecho todo lo posible, así que solo me quedaba agotar su cuerpo. Así, Matthew corría hasta agotarse con el entrenador adelante, mientras yo caminaba tranquilamente detrás. En la segunda vuelta, un maullido débil vino de detrás de unos arbustos. Me asomé y vi un gatito blanco puro cubierto de tierra, apenas podía caminar. En ese momento, Matthew llegó jadeando, «Es un gatito. ¿Por qué está solo aquí? ¿Dónde está su mamá? Tal vez salió por algo». Matthew asintió sin decir palabra, pero permaneció distraído el resto del entrenamiento hasta que oscureció. Era hora de volver a casa. Matthew miró al gatito,
que seguía en el mismo lugar. ¿Su mamá aún no ha vuelto? Por el color de su pelaje, probablemente fue abandonado. No dije nada, pero Matthew pareció entender. Caminó, lo levantó en sus brazos y me miró con ojos suplicantes. Para mantener mi personaje de madrastra malvada, debería haber arrojado al gatito de sus brazos y regañarlo por ensuciar su ropa. Pero esos dos pares de ojos redondos mirándome al mismo tiempo realmente me ablandaron el corazón. Solo esta vez, pensé. Luego fui al supermercado de al lado y pedí una caja de cartón. De regreso, Matthew rara vez tomó la iniciativa de agarrarme la mano. Su manita solo podía envolver 3 de mis dedos. Bajé la mirada y vi que el niño normalmente inexpresivo me regalaba una sonrisa suplicante. Pensé que era gratitud por el asunto del gatito, pero al entrar me susurró al oído, seré bueno. Seré bueno, así que no me abandones como lo hizo la mamá del gatito. Se me calentaron los ojos y me picó la nariz por la emoción, pero una madrastra malvada nunca debe mostrar debilidad. Con indiferencia, pellizqué la mejilla de Matthew y dije con severidad, desde ahora, tú limpiarás la caja de arena, y yo acariciaré al gato. El gatito se llamó Blancanieves. Matthew dijo que aunque Blancanieves solo tiene una madrastra, él la cuidará bien. Al día siguiente, vi a Matthew consultando con la niñera, sacando su pequeño trasero. Alimentaba diligentemente al gatito y limpiaba su arena. Los días pasaban sin prisa. Leroy volvía ocasionalmente trayendo regalos para mí y para Matthew. Aparte de no verlo durante 10 días o medio mes, en realidad es un buen tipo. Me pregunto si otras esposas ricas se sienten vacías porque sus maridos no vuelven a casa. En todo caso, a mí me encanta este tipo de vida. Ese día, yo estaba tumbada en la sala viendo una telenovela corta y dramática sobre familias adineradas cuando Matthew corrió hacia mí de repente. El jardín infantil organizaría un día deportivo para padres e hijos en 2 días. ¿Puedes venir y participar?, me preguntó. Levanté una ceja, y el pequeño Matthew dijo enseguida, te voy a pelar un pomelo y contarte una historia esta noche, como si tuviera miedo de que yo me negara. Mordió su labio y añadió otra oferta, estaría dispuesto a seguir acompañándome a probarme ropa. Me rasqué la cabeza por un momento, no podía distinguir quién era el verdadero niño entre los dos. Como estaba aburrida en casa y no tenía nada que hacer, acepté. Matthew soltó una pequeña exclamación de alegría, y al ver su figura rebotando al alejarse, no pude evitar pensar que este niño se había vuelto mucho más animado desde la primera vez que nos conocimos. El día del evento, me aseguré de levantarme muy temprano. Me até el cabello y me puse ropa informal. La maestra se detuvo un momento al verme. ¿Eres la madre de Matthew? La persona que vino la vez pasada no parecías tú. Me sorprendí también y miré hacia Matthew. Él apretó los labios y dijo, la vez pasada vino la niñera. Con razón esos mocosos decían que la madre de Matthew era una niñera. Normalmente, ¿qué familia manda a la niñera a actividades escolares? Le expliqué la situación a la maestra con cierta incomodidad, le dejé mi información de contacto y le dije que podía comunicarse conmigo sobre cualquier cosa relacionada con Matthew. La ceremonia de apertura incluyó un baile grupal de los niños del jardín. Todos los niños debían participar. Matthew estaba en la primera fila bailando mientras me miraba de vez en cuando, con la carita roja como un tomate. No me pude resistir y comencé a tomarle fotos. En ese momento, el sistema se activó. ¿Recuerdas que tu personaje es la madrastra malvada? Mantente fiel a tu papel. Me defendí de inmediato. Estoy guardando todo esto para humillar a Matthew más adelante. Imagínatelo, en plena luz del día, en la cima de su éxito, de repente aparece en una pantalla gigante bailando moviendo el trasero en el jardín infantil. ¿No sería una caída espectacular? Podía sentir claramente que el sistema estaba algo frustrado, pero afortunadamente no insistió más. Después de la ceremonia comenzó la carrera de relevos entre padres e hijos, con equipos asignados al azar. Para Matthew, que había estado entrenando, fue pan comido. Al verlo ganar fácilmente, un mocoso del equipo contrario dijo provocadoramente, la niñera que trajeron esta vez es más joven y bonita que la anterior. Matthew respondió, es mi mamá.
Era la primera vez que me reconocía públicamente. Me sentí inexplicablemente conmovida. TCH, ¿y qué? Antes no tenías mamá. Seguro es una madrastra. Si tienes madrastra, tendrás padrastro. Te espera una vida difícil, huérfano no deseado. Nene. Matthew discutió enojado con el otro niño. Sin querer regañar directamente a un niño, me dirigí a la mujer indiferente que estaba cerca y le dije, ¿así es como educas a tu hijo en casa? Nuestro hijo no dijo nada malo. ¿Acaso no eres solo una madrastra? Entonces, ¿tú eres la madre biológica? No lo parece. Cualquiera pensaría que estás criando al niño mal a propósito. La mujer estaba tan enojada que no podía hablar y estaba a punto de empujarme cuando la maestra intervino justo a tiempo y se la llevó. Me quedé con Matthew jugando algunos otros juegos por un rato y olvidé pronto el mal momento anterior. Pero el destino quiso que volviéramos a encontrarnos. En el partido amistoso vespertino entre padres, me topé de nuevo con esa madre y su hijo. Ella se había cambiado a ropa deportiva, alardeando de que me aplastaría. Mi condición física era normal, así que di lo mejor de mí. Viéndonos competir tan reñidamente, el público estalló en vítores. Estaba medio paso adelante, a punto de cruzar la línea de meta, cuando de repente un mocoso metió el pie y me hizo tropezar. Perdí el equilibrio y caí pesadamente, haciéndome una herida sangrante en el brazo. Oh, mi mamá va a ganar. La mamá de Matthew es una idiota, gritaba el mocoso mientras saltaba de alegría. Pero no sabían que me transformé en una excelente competidora de rastreo y logré arrastrarme hasta la meta antes que su madre. El niño y su madre se quedaron boquiabiertos. Oh, gané. Tu mamá es una idiota. El mocoso rompió a llorar como una ballena y trató de patearme. Mamá. Matthew corrió desde las gradas con los ojos enrojecidos y empujó al niño al suelo de un solo movimiento. La mujer no lo soportó. Levantó la mano para abofetear a Matthew. Yo seguía en el suelo, sin poder intervenir a tiempo. Afortunadamente, alguien apareció a contraluz y sujetó firmemente la muñeca de la mujer. Después de acosar a mi esposa, ¿ahora quieres acosar a mi hijo? ¿De verdad crees que Leroy no existe? Leroy en verdad había venido. La mujer retrocedió y hasta su esposo, que apareció de la nada, trató de calmar las cosas. Señor Leroy, no se enfade. Es solo una competencia. Las heridas son inevitables. El niño no sabía lo que hacía. Por favor, no lo tome a mal. ¿Qué tal si cubrimos los gastos médicos de la señorita James? Leroy se acercó, me levantó en brazos y tomó la mano de Matthew con la otra. En los deportes competitivos, las lesiones son inevitables. Espero que lo recuerdes. Lamento llegar tarde. Leroy me llevó al coche mientras me curaba la herida. Seguía disculpándose, dijo que estaba ocupado con la empresa. Matthew le había dicho que podía venir por la tarde, lo que alivió su ansiedad. Luego le pidió perdón a Matthew, que estaba soplando mi herida. Rápidamente le dije que no pasaba nada, entendía que el gran jefe tenía mucho en la cabeza. Suspiró y dijo, Naomi, somos marido y mujer. Puedes culparme. Bueno, si supieras que tengo una asignación mensual de 3 millones, probablemente pensarías que no tengo nada de qué quejarme. Como aún había un evento más tarde y mi herida no era grave, regresamos a nuestras gradas. Leroy se cambió especialmente a ropa deportiva y le hice algunas preguntas. Le dio una palmadita en la cabeza a Matthew y dijo casualmente, me acabo de inscribir en una actividad. No puedo permitir que mi esposa e hijos sean acosados así nada más. Durante el último partido amistoso de baloncesto para padres, vi a Leroy dominar por completo la cancha, especialmente al señor Xiao, el padre del niño problemático. Cada tiro era bloqueado, cada pase era interceptado. La última vez, me dieron un balonazo de Leroy directo en la cara y me empezó a sangrar la nariz. Leroy seguía botando el balón tranquilamente. En los deportes competitivos, las lesiones son inevitables. No te lo tomes a pecho. Yo cubriré tus gastos médicos. Pero si insistes en hacer un escándalo,
Mi equipo legal está listo para actuar en cualquier momento. Matthew gritó desde el escenario, papá, eres genial. Al mirar al héroe, con el cabello ligeramente despeinado, en silencio estuve de acuerdo en mi interior. De regreso a casa, Matthew, agotado, se quedó dormido recostado sobre mí. Miré al héroe y le dije en voz baja, no esperaba que supieras jugar baloncesto. Después de pasar tanto tiempo juntos, incluso me atreví a bromear con mi sugar daddy. Leroy alzó una ceja, ¿qué clase de persona crees que soy? No nací con 28 años. Antes de que muriera mi hermano mayor, no era muy diferente de otros niños ricos de segunda generación. Su hermano mayor no recordaba que se mencionara en la historia original. Al ver la expresión reservada del héroe, no pregunté más. Al llegar a casa, él llevó a Matthew a la habitación. No tenía idea de lo seria que era la situación en ese momento. Me fui tranquilamente a duchar. Solo cuando quedamos Leroy y yo en la habitación, al verme con dificultades, se acercó a ayudarme a secar el cabello. Sus dedos pálidos se entrelazaban suavemente entre mi pelo negro. Mi corazón empezó a latir más rápido sin razón. Cuando nuestras miradas se cruzaron, Leroy se inclinó de repente y besó la parte superior de mi cabeza. Naomi, convirtámonos en una pareja de verdad. ¿Cómo? ¿Acaso solo estábamos fingiendo ser una pareja hasta ahora? Mi mente, que antes estaba embriagada por su encanto, de repente se despejó. Fue entonces cuando descubrí un giro de la trama que no se mencionaba en el texto original. Resultaba que Leroy había firmado un acuerdo conmigo al casarnos, y los 3 millones mensuales venían con condiciones. Matthew, hasta que cumpliera los 16 años, no tendríamos hijos juntos. Con razón nunca me exigió cumplir con las obligaciones maritales. Me pagaban sin tener que tener hijos. Ahora tengo un sugar daddy con abdominales de acero. He tocado techo. Incluso me deja dormir con él. Santo cielo, ¿puede existir realmente una suerte tan buena? Empecé a salir con Leroy. Bueno, en realidad, le dije más o menos que deberíamos salir primero. Su frecuencia de regresar a casa no cambió mucho, pero el número de llamadas aumentó significativamente. A veces incluso me decía que había almorzado o con quien tenía reuniones por la noche. Y Matthew, desde ese día del evento escolar, cuando me llamó mamá, sentí que se abrió una puerta a un nuevo mundo. Ahora es mamá esto y mamá aquello todos los días. Le pregunté por qué nunca me había llamado así antes. Hizo un puchero con los labios y dijo, antes no me dejabas llamarte así. No te gustaba. Además, antes no eras buena conmigo, así que yo tampoco quería llamarte mamá. ¿Y ahora estoy siendo buena contigo? Matthew guardó silencio. Después de un rato, se inclinó cerca de mi oído y dijo, tengo un secreto que contarte. Amo a mamá más que a nada en el mundo. Sonreí. Yo también tengo un secreto que contarte, nada de jugar con la tablet y 20 ejercicios más de matemáticas. Matthew, no. Es broma. Aquí la madrastra malvada soy yo. Ese día, Leroy llegó temprano a casa por una vez. Mandó a Matthew a su cuarto y me llevó al estudio con una expresión solemne. Mirándome, dijo, vamos a divorciarnos. ¿Qué? Pensé que había oído mal, pero Leroy estaba serio. En un instante, lo único que podía pensar era que no solo iba a perder a mi amor, sino que también dejaría mi tarea como la temida madrastra sin cumplir. Al ver mi cara como si el cielo se hubiera derrumbado, Leroy me sujetó rápidamente. Naomi, no te asustes. Fue mi culpa por no explicarlo bien. Es un divorcio falso. Luego me explicó en voz baja que había un topo entre los ejecutivos de la empresa y necesitaba fingir hacer un inventario de propiedades para desviar la atención. Me pidió que cooperara en su actuación. Al oír eso, suspiré aliviada. Mis días tranquilos con un sueldo mensual de 3 millones estaban asegurados. Pero si esto fuera un drama corto y melodramático de familias ricas, seguro habría puesto a una secretaria para que me hiciera irme. Luego tú me hieres y yo te hiero, y tras 300 rondas de sufrimiento mutuo, nos reconciliamos y curamos nuestra relación rota. Cuando le conté eso al héroe,
Me miró con expresión complicada y me dio un golpecito en la frente. Me reí a carcajadas un par de veces, luego comencé a escuchar seriamente su plan de venganza. Estábamos tan concentrados que no nos dimos cuenta de que alguien yacía en la puerta del estudio, escuchando de forma intermitente palabras como divorcio y bancarrota. Cuando Leroy terminó de explicármelo, abrí la puerta y vi a Matthew con los ojos llenos de lágrimas. Pequeño bacalao. Antes de que pudiera hablar, soltó un aullido y se aferró a mi pierna. No hace falta preguntar. Estoy contigo. Te seguiré. Blancanieves y yo estamos contigo. Somos de tu propiedad privada. Yo, Leroy. Es difícil explicarle a un niño lo que está pasando. El día en que se anunció la noticia del divorcio, tenía pensado irme sola, pero no pude resistirme al llanto fuerte de Matthew. Mamá, Ip, no te vayas, Ip. Recogeré botellas para mantenerte. Unas veces que fue a correr con su entrenador, se topó con ancianos recicladores en el parque. Le di una lección rápida de ciencia. ¿Quién iba a pensar que realmente lo recordaría? Al final, no hubo otra opción. Tuve que pedirle al conductor que desviara el camino y dejara a Matthew en mi nuevo apartamento. El apartamento no se compara con una villa, solo tiene unos 100 metros cuadrados. Dejé de contratar niñeras. Todos los días, Matthew y yo limpiamos juntos. Para ser honesta, hacía mucho tiempo que no disfrutaba del placer de ser una madrastra malvada. En cambio, Matthew no solo se adaptó bien, sino que también se volvió extrañamente aplicado. Dijo, mamá, no te preocupes. Cuando me convierta en un niño prodigio genio, definitivamente te llevaré de vuelta para vengarnos. Malditos estudios. Te estudiaré hasta la muerte, ¿yo? Ya le expliqué que no es real. La próxima vez que vea esos dramas cortos sobre familias ricas, no los pondré en voz alta otra vez. El apartamento está en el centro de la ciudad, mucho más conveniente que una villa. Di un mordisco al tan extrañado pollo frito y solté un suspiro de satisfacción. El pequeño Matthew empujaba su comida nutritiva con cara de que estaba a punto de llorar de envidia. Mamá, ¿y tú qué estás comiendo? Amargura. Pero huele tan rico. Huele bien, pero sabe amargo. Los niños no pueden comer eso. Los mataría. Soy un niño grande. Ah, entonces te pondré a prueba. ¿Cuánto es 36.781 por 5.482? Matthew, no. Sí, lo hice a propósito. A veces hay que reforzar el personaje de madrastra malvada, pero tal vez le deje probar un sorbo de esa leche de taro. J.E. Con el tiempo, me cansé de todas las opciones de comida para llevar. Leroy, el asunto de la empresa finalmente se resolvió. Cuando vino a recogernos para volver a casa, yo estaba cocinando y no podía dejar lo que hacía, así que envié a Matthew a abrir la puerta. Al ver que era Leroy, parpadeó con sus grandes ojos y preguntó, «Señor, ¿a quién busca?» «¿Por qué vino a mi casa, Leroy?» Aunque llamarlo señor no era del todo incorrecto. Pero si mal no recuerdo, debería ser tu padre. «Mamá. Hay un señor extraño afuera. Hay que echarlo. Parece que está enojado con su papá». Le respondí, pero no salí. Matthew corrió de regreso a la sala con sus pantuflas haciendo ruido. Leroy entró y tuvo que hablar con él largo rato para calmarlo. Al final, Matthew dijo, «Te perdono, pero solo si papá me invita a comer algo». «¿Qué quieres comer?» «Quiero sufrir». Entonces Leroy fue a la cocina, se arremangó la camisa y le preparó personalmente a Matthew un plato de huevo revuelto con melón amargo. «Matthew, no, eso no». Las estaciones pasaron, y en un abrir y cerrar de ojos, Matthew ya estaba en la secundaria. Durante todos estos años, me mantuve fiel a la política de ama de llaves madrastra, asegurándome de que nunca viviera como un joven amo mimado. Incluso empezó a ir al colegio en bicicleta. Ese día, me mandó un mensaje tras las clases diciendo que quería traer un compañero a casa. Le respondí OK y comencé a pedir comida por internet. Fideos fríos picantes, tiras de pollo frito,
gelatina de rosa y pizza. No le digas a papá, respondió Matthew con un emoji suplicante. Reduje uno de los pedidos por sentido común. No es que la ama de llaves no sepa hacerlo, es que no sabe igual que el de la calle. Matthew, cuando Matthew entró, yo estaba cepillando el pelaje de Blancanieves. La gran gata blanca maulló coquetamente, pidiendo pescado seco, y al ver que no lograba convencerme, fue corriendo a saludar al recién llegado Matthew. Matthew entregó los bocadillos a la niñera y cargó a Blancanieves dándole unos brinquitos. Luego presentó al chico que lo seguía con cara nerviosa. Matthew dijo que era su compañero de pupitre, Morgan. Oh, Morgan. Asentí. Espera, Dios mío. ¿No es ese el protagonista masculino? Hijo mío, ¿por qué trajiste al protagonista masculino a casa? Luego me enteré de que Morgan era un estudiante admitido por mérito especial. En su primer mes en la escuela, destronó a Matthew del primer puesto del ranking de notas. Desde entonces, se volvieron rivales académicos. Hoy lo trajo para reunir información sobre el enemigo. Pero más tarde, durante la cena, supimos que la abuela de Morgan estaba gravemente enferma. Morgan planeaba dejar la escuela tras un semestre más para trabajar. Matthew se conmovió de nuevo. Me dijo que quería apoyarlo económicamente. Que luego, al graduarse, podría trabajar en la casa James para pagar la deuda. Yo, la villana, recluto al protagonista masculino y lo convierto en subordinado. Desde ese momento, el futuro poderoso protagonista masculino está destinado a entrar a la empresa James y trabajar como una bestia de carga. ¿Está bien eso? Pero al mirar los ojos esperanzados de Matthew y recordar la expresión avergonzada de Morgan, no pude encontrar palabras para oponerme. Ya está. Me enfocaré en ser la madrastra malvada. El destino de los demás no me importa. Así que dije, está bien. El dinero del patrocinio se descontará de tu mesada, Matthew. No. Pronto llegó el día del examen de ingreso a la universidad de Matthew. Como madrastra malvada, yo también enfrentaba mi prueba final. Cambié en secreto sus opciones de carrera. El sistema dijo que podía perdonarme por todos mis engaños anteriores, excepto esta vez. Si no actuaba según el personaje, moriría al instante. Recordé los resultados que había visto hace unos días y no tuve más remedio que encender la computadora. La contraseña de Matthew era fácil, la fecha de nacimiento del héroe y mía. Le pregunté al sistema si en el texto original se indicaba alguna profesión. El sistema dijo que no. Pero tenía que cambiar las preferencias de Matthew a algo completamente opuesto. En resumen, si él había elegido inglés, debía cambiarlo por matemáticas. Ni siquiera me molesté en reírme de la falta de lógica del sistema. Al ver las absurdas opciones universitarias de Matthew, las cambié todas a universidades de primer nivel. Suspiro. He sido madrastra durante tantos años, y esta fue la primera vez que actué con verdadera malicia. Matthew no sabe nada sobre que alteré su formulario. Tal vez porque, tras terminar los exámenes, la gente tiene más tiempo libre. No solo me vigila todos los días, sino que también empieza a controlarme en nombre de su papá. No puedes tomar jugo de sandía. Está muy frío. La tía acaba de trapear. Espera un poco antes de pasar. Ya llevé a Blancanieves a mi cuarto. No lo cargues tanto últimamente. Sospecho que sabe algo. Hijo desobediente. Se lo contaré a tu papá. Matthew se enderezó. Papá me dijo antes de irse de viaje de negocios. Además, no voy a la escuela estos días, así que ya no te puedo traer bocadillos. Yo, mocoso. Habiendo hecho algo malo, me sentí un poco culpable, pero también algo triste. Temo que esta sea la última preocupación de Matthew antes de que llegue la carta de admisión. El día en que salieron los resultados, Leroy hizo un viaje nocturno especial de regreso. Nuestra familia esperaba ansiosamente frente a la computadora, con sentimiento de culpa. Yo estaba especialmente nerviosa. Leroy miró con resignación mi mano pálida de tanto apretar. Naomi, esto no es una prótesis.
Solté la mano avergonzada. Al final, la computadora no mostró las calificaciones de Matthew. Sus notas fueron anunciadas unos días después. La maestra se las notificó personalmente. Superó a Morgan por 2 puntos, convirtiéndose en el mejor estudiante de ciencias de la ciudad. Mientras tanto, también descubrió que yo había cambiado sus preferencias de solicitud universitaria. Me miró con lágrimas en los ojos. Me di la vuelta, sin saber cómo explicarlo. Comió sus lágrimas mezcladas con arroz y estuvo tan enojado que no me habló durante varios días. El día en que Matthew regresó a la escuela como graduado destacado para dar un discurso, la escuela me invitó especialmente. Lo pensé y aún así decidí ir. Conociendo la personalidad de Matthew, había un 80% de probabilidad de que revelara mi verdadera cara en el escenario, pero si uno ha hecho algo mal, lo correcto es ser castigado y criticado. Me senté en la primera fila, observando al joven radiante bajo el reflector, parpadeando con los ojos adoloridos. Esperaba enfrentar el juicio del destino. No esperaba que las primeras palabras del discurso de Matthew fueran: la persona a la que más agradezco es a mi mamá. Fue su amor el que me acompañó mientras crecía y fue ella quien me señaló el camino correcto en la vida. Ella me cultivó el sentido de independencia desde pequeño, enseñándome a hacer mis cosas por mí mismo. Las historias que me contaba estaban llenas de creatividad, ayudándome a aprender a pensar de manera divergente. Me animaba a participar activamente en las tareas del hogar, fomentando un sentido de pertenencia en la familia. Me instó a cuidar de mis mascotas, enseñándome lo que significa la responsabilidad. A través de sus acciones, me mostró el espíritu de sorpresa y de nunca rendirse. Matthew me colmó de elogios. No parecía un discurso de graduación, sino más bien una ceremonia de premios para mí. Apenas terminó el discurso, innumerables padres se acercaron a pedirme consejos sobre crianza, completamente confundidos. Fui escoltada fuera del auditorio por el dúo de padre e hijo. Solo más tarde supe que Matthew nunca estuvo enojado conmigo. Había llenado deliberadamente el formulario de voluntariado de forma incorrecta. Quería cumplir conmigo a su manera. Inesperadamente, de alguna forma logré corregir las cosas por accidente. Sin embargo, la razón de Matthew para cambiar su solicitud fue verdaderamente indescriptible. Lo castigué directamente haciendo que él y su padre deshiervaran el jardín bajo el sol del mediodía. Sería mejor secar el agua en tu cabeza, Leroy. ¿Por qué tengo que ir a castigarlo también? Si el niño no es enseñado, es culpa del padre. Leroy, Matthew, jejeje. En ese momento, de repente escuché la cuenta regresiva para la desconexión del sistema. Sistema, gracias. Gracias por cubrirme todo este tiempo. Sistema, gracias a ti también. ¿Por qué me agradeces? Gracias por salvar al gatito. Te deseo lo mejor en el futuro. Adiós. Me quedé atónita por un momento, hasta que Matthew y Leroy me saludaron con la mano, secándose el sudor de la frente. La luz del sol fuera de la ventana era perfecta. Me acaricié la barriga cada vez más redonda. Un giro del destino inesperado, simplemente perfecto. Capítulo extra. Matthew. Cuando era pequeño, su niñera lo llevó a pasear. Notó que todos tenían una madre, excepto él. Al principio pensó que la niñera era su madre. Cuando la llamó así, la niñera se asustó y lo negó, sintiéndose ofendida. Él se dio la vuelta y se lo contó a Leroy. Leroy guardó silencio un rato, luego le acarició la cabeza. Poco después, consiguió una madre. Al principio, esta madre lo trataba muy bien y él era feliz todos los días. Pero poco a poco, esta madre cambió. Empezó a dejarlo sin comida a propósito y lo vestía con ropa andrajosa. Los niños del jardín lo acosaban. Él se quejaba con ella con tristeza, esperando que lo protegiera. Pero ella le decía fríamente: ¿por qué no molestan a los demás, sino solo a ti? Tal vez hay algo mal contigo. Después de que esto ocurriera varias veces, el pequeño Matthew dejó de atreverse a quejarse. Su personalidad se volvió cada vez más silenciosa. Leroy estaba ocupado con el trabajo y no venía a casa con frecuencia,
pero llamaba para preguntar cómo estaba. Matthew no se atrevía a decir que no estaba bien porque la mala madre le pellizcaba los muslos. Él le decía aduladoramente a Leroy: «Señor Leroy, conmigo en casa, puede estar tranquilo con todo». Más tarde, Matthew se enteró de que esa madre no era su madre biológica, por eso lo trataba tan mal. Una noche, Matthew se apoyó en el alféizar de la ventana para mirar las estrellas. De repente, una luz cruzó el cielo. Había oído a la niñera decir que eso era una estrella fugaz y que uno podía pedir un deseo. Inmediatamente cerró los ojos. Estrella fugaz, si puedes oír mi deseo, ¿podrías traerme de vuelta a mi mamá? Al día siguiente, Matthew esperó con ansias, pero ella no apareció. El tercer día, el cuarto, hasta que Matthew perdió la esperanza. Ese día, ya era la tercera vez que le sangraba la nariz en el jardín de infancia. La maestra dijo que tenía calor interno excesivo y sugirió que sus padres le prepararan jugo de melón amargo para refrescarse. Matthew frunció los labios, pero no sabía a quién decirle. Su padre estaba a miles de kilómetros de distancia. La madre malvada deseaba que muriera. Lloró tristemente con lágrimas como perlas. Una emoción extraña surgió inexplicablemente en su corazón. Apenas podía controlarse. Entonces, a la mañana siguiente, después de que le quitaron la única leche que podía beber, finalmente no pudo evitar mirar con furia a la mala madre. Ella se quedó atónita por un momento, y luego él recibió una taza de jugo de melón amargo. A partir de entonces, notó que la mala madre había cambiado. Le compraba ropa nueva. Le contaba historias extrañas. Lo llamaba juguetonamente bacalaito y aún así lo besaba. Esta mamá es maravillosa. Matthew la adora con todo su corazón. Antes pensaba que era el niño más desdichado, pero ahora tiene una madre propia. Es el niño más feliz del mundo. Vivió esta vida feliz durante 13 años, hasta que al ingresar a la secundaria descubrió accidentalmente que no era el hijo biológico de sus padres. Su padre Leroy en realidad era su tío. Sus verdaderos padres murieron en un accidente. Entonces, el tío libre y despreocupado se vio obligado a asumir responsabilidades que no eran originalmente suyas. En ese mismo momento, se enteró de que su madre estaba embarazada. ¿Dejará mamá de amarlo una vez que tenga a su propio hijo? El tío dijo que heredaría el negocio familiar cuando fuera mayor. ¿Pero no debería todo eso pertenecer al hijo biológico de mamá? ¿Empezará mamá a despreciarlo si lo descubre? El joven, atrapado entre la adolescencia y sus propios pensamientos conflictivos, llenó su formulario de solicitud con total abandono, decidido a devolverlo todo a su manera. Más tarde, cuando su madre supo la razón, lo miró con una expresión reservada para los mentalmente desafiados. Lo miró fijamente hasta que se le puso roja la cara. Su madre le dijo que dejara de perder el tiempo en cosas inútiles. Si realmente quería devolverle algo, que ayudara a cuidar más a su hermanita. Sostuvo a su hermanita, que apenas tenía unos meses, en sus brazos, mientras veía a Snowy frotarse contra sus pies. Entonces le contó a su hermana la historia de Blancanieves y sus 7 hermanastros.